Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Epicentro Colima, una iniciativa de Epicentro Radio, Radio Epicentro, que transmite la señal especializada en gestión de riesgos y desastres y protección civil. Nuevamente, como lo hacemos cada mes, quiero agradecer el favor de su atención y el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Desafortunadamente no nos va a poder acompañar mi colega don Luis Salazar Saborío, a quien le mando un gran saludo, así como al equipo Gerien y a todos nuestros demás patrocinadores. Recuerden que Epicentro Radio es una iniciativa de sociedad civil en la cual participamos muchos colegas de manera desinteresada y tenemos filiales en Nuevo León, en el Estado de México, en Colombia, en Sonora, en San Luis Potosí, en Veracruz, en Ecuador, en Ciudad de México, en Oaxaca, en Morelos, Chiapas, en Puebla, ¿sí? Y además tenemos el programa de Infosismos, que está en la Ciudad de México, y filiales en Quintana Roo, a quienes les enviamos un afectuoso saludo y les agradecemos mucho el favor de su atención. El día de hoy, como les mencionaba, queremos tratar un tema que nos parece muy importante y que está relacionado con el manejo de las cifras asociadas a la enfermedad epidémica de COVID-19. Sabemos que existe por una parte este fenómeno que se llama la infodemia, ¿sí? O que han dado por denominar infodemia, que es esta saturación de información relacionada con la epidemia, al grado que las personas empiezan a presentar incluso síntomas de estrés. Y lo mejor es pues apagar su televisor por unas horas o por unos días y empezar a pensar en otras cosas, ponerse a arreglar su casa para relajarse un poco y atender las recomendaciones que nos han dado las autoridades desde hace meses, es la verdad. Entonces, pues sí es importante que estamos saturados de información y es importante también tomar en cuenta que tanto exceso de datos nos puede generar ansiedad, nos puede generar insomnio, otro tipo de malestares emocionales, corajes, ira, en momentos en el entorno familiar, lo cual pues no es nada recomendable. Y esto está asociado también a un fenómeno que es importante en términos, digamos, emocionales, ¿sí? Y que es la falta de certeza con relación a qué está sucediendo. Hace unos días yo mencionaba en un evento que a pesar de que contamos con una enorme cantidad de información, en realidad estamos un poco como esa escena que nos describe Saramago en su libro Ensayo sobre la ceguera, donde dice que de repente todos nos quedamos ciegos, ¿no? Nos quedamos recluidos en nuestros hogares y entonces con lo único que contamos es con la información que percibimos a través de los medios de comunicación. Y esa información pues no siempre es de la mejor calidad, entonces hay ocasiones en las que nos aportan datos muy fehacientes, datos muy apegados a la realidad, pero en ocasiones también esos datos suelen ser alterados con intereses económicos, con intereses políticos, con intereses mediáticos, con intencionalidades pues no siempre positivas. Entonces, lo mejor es poner atención a la información que nos dan las instituciones, que nos dan las autoridades que están acreditadas para emitir datos sobre esta contingencia y en vista de que vivimos un gran desastre donde hay un enorme número de cifras de pérdidas humanas y severos daños económicos, pues todo eso definitivamente afecta a nuestras emociones y afecta nuestra estabilidad económica y la del patrimonio que tenemos, el poco, mucho patrimonio que se tenga, y obviamente los negocios, las consultorías, distintas empresas. Entonces, parte de un contexto en el cual no podemos zafarnos, ¿no? Y bueno, para platicar específicamente acerca de las cifras y esto que denominamos el ritmo estadístico de la pandemia del COVID-19, invitamos al maestro Isaías Bracamontes. Él es consultor en análisis estadístico. Les voy a mencionar unos breves datos para que tengan idea de quién se trata. El maestro Isaías Bracamontes Ceballos, él es director general de Metadística, es una consultora especializada en análisis estadístico de datos y creadora de contenido digital para la divulgación de estadística a través de YouTube. Ahí tiene un canal, ustedes pueden seguirlo y ver algunas de sus
presentaciones con lenguaje académico, tratando temas de estadística, matemática, accesible para todo el público. Actualmente es presidente de la Asociación de Egresados de Turismo de la Universidad de Colima. Es profesor por asignatura de dicha universidad desde hace 13 años en el área de estadística, de metodología de investigación y manejo de SPSS. Es maestro en competitividad turística por la Universidad de Colima, es maestro en gestión políticas de la educación superior por la Universidad de Guadalajara, licenciado en administración por el Tecnológico de Ciudad Guzmán y licenciado en educación media en matemáticas por la Universidad de Colima. Actualmente cursa el cuarto semestre del doctorado en educación en Aliat Universidades y pues ha pasado toda su vida estudiando, trabajando, siendo una persona responsable. Entonces es un placer tenerlo aquí en Epicentro Colima. Bienvenido, Isaías. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Raimundo. Muchas gracias por el espacio, por esta invitación. Asumimos el reto de tratar de explicar de manera muy sencilla toda la información que nos dan a conocer todos los días a las 7 de la noche y nos la repiten a las 7 de la mañana, que pues en muchas ocasiones no la entendemos o no sabemos de qué se trata y nos estresa, como bien dices, porque esa sola conferencia que nos dan a las 7 de la noche, al otro día aparece en todos los periódicos y cada quien la da a conocer como se le antoja. Entonces aquí vamos a explicar de dónde salen esos datos, qué significan y cuáles son las consecuencias de no saber ni calcularlas ni interpretarlas. Excelente. ¿Y cómo fue que de repente de dedicarte a otros temas dijiste, pues voy a empezar a revisar los datos que se están aportando a través de las instituciones y de las conferencias y voy a dedicarle atención a pesar de que tienes tanto trabajo en otras actividades? Sí, pues mira, a mí me fascina revisar bases de datos, me fascina hacer números, comparar gráficas y demás, no quedarme con lo que me muestran, sino calcular lo mío, calcular incluso a veces otro tipo de estadísticas. Y me empecé a dar cuenta que mis conocidos en redes sociales pues publicaban de repente cifras que no tenían sentido, interpretaciones muy apocalípticas o interpretaciones muy de aquí no pasa nada. Entonces creo que es una responsabilidad social a las personas que podemos hacerlo, transmitir de buena manera lo que realmente significa hacer estadística de manera responsable, de manera ética y con los mismos datos que proporciona el gobierno federal. No se trata de inventar otros datos, esos mismos datos sirven para generar buenas estadísticas. Solamente pues es, como lo hemos comentado en otras ocasiones, es responsabilidad de quien transmite la información hacerlo de manera adecuada y aceptar de que pues algunos medios de comunicación lamentablemente no saben de lo que hablan cuando quieren explicar estadísticas y terminan confundiendo más a la población en vez de ayudar, ¿no? ¿Y qué te ha parecido la forma en cómo han transmitido los datos en general a través principalmente de estas conferencias en donde aparece un grupo de especialistas emitiendo unas gráficas, unos cuadros, unas tablas donde nos dan cierta información? Es la primera vez que vemos un ejercicio tan amplio, tan constante, tan sistemático por demostrar por medio de los números qué es lo que está sucediendo, cómo se extrae parte de la realidad y se transfiere a un lenguaje pues matemático, con caracteres, con números, para tratar de entender qué es lo que sucede. ¿Cómo lo interpretas tú? Bien, por un lado, creo que es algo completamente maravilloso para muchos que nos gustan los números, tener la oportunidad de que todos los días nos actualicen gráficas y bases de datos y todo eso. Pero por otro lado es algo que termina cayendo en lo que tú mencionaste al principio de la sesión, en la infodemia. Entonces nos repiten y nos repiten y nos repiten la misma cantidad, las mismas gráficas, los mismos datos, que de repente podemos caer en una situación como la fábula de Pedro y el Lobo. Entonces nos dicen tanto una cosa que ya cuando nos digan que de veras viene lo peor, pues no les vamos a creer. También a mí me parece muy adecuada la forma en que la presentan. Creo que al menos para mí es bastante didáctica. Lo que sí creo inconveniente es que no comparten la información con todos. Mucha de la información que nos dan a conocer en la conferencia de las 7, la gran mayoría se queda ahí, en la conferencia, en el video.
pero no te comparten la base de datos ni esas gráficas, y entonces cuando alguien lo quiere divulgar tiene que rehacer esa información. Y al rehacer esa información, pues se corre el peligro de que se malinterprete, se pierden datos y terminemos mal informando a los demás. Por ejemplo, las diapositivas que nos presenta López-Gatell o Alumía casi siempre son alrededor de 12, 14 gráficas, si mal no recuerdo. Mientras que el dictamen técnico diario solamente es de 2 cuartillas, una de las cuales es para información internacional y la otra para información nacional. Es decir, toda la demás información procesada no está disponible al público. Que por un lado, repito, es bueno porque muchos no sabemos usarla, pero por el otro, vemos también quienes sí las quisiéramos tener para poder contribuir a una mejor divulgación de los mismos. Sí, luego creo que, bueno, entraríamos en ese campo de la libertad y el derecho de acceso a la información, pero luego también podríamos cuestionar cuántas personas en realidad están al pendiente de lo que se dice en es bueno porque muchos no sabemos usarla, en realidad pero por el otro, vemos también quienes entienden lo que se está diciendo ahí, ¿no? Una cosa es que la gente tenga el televisor, pero puede funcionar un poco como el radio, que es un acompañante, pero en realidad no le están poniendo la atención debida a los datos que están ahí. Entonces, pues muchas gracias por aceptar la invitación para platicar sobre este tema. Traes unas diapositivas que quisiéramos que nos mostraras, que tratan sobre esta temática en particular. ¿Por dónde podríamos empezar a abordar el tema entonces? Pues si gustas, comienzo con las diapositivas y de ahí nos seguimos, y ya cuando terminen las 230 que traigo, regresamos. Ya está, siempre habrá tiempo para comentar algo al respecto. Ok, voy a compartir pantalla entonces. Muy bien. A ver si no nos falla el sistema. A ver, según yo ya está. Ajá, amplía la pantalla. Metadística. ¿Cuánto tiempo tienes con Metadística? Metadística tiene aproximadamente año y medio. No es cierto, son 2 años ya. Exactamente, en abril cumplimos 2 años. Ajá. ¿Y qué tal te has recibido en Colima? Vamos a decir que bien, por la parte del canal de YouTube, pero lamentablemente en la parte de la consultoría no tan bien, porque pues las personas de repente creemos que hacer números es bastante fácil y que cualquiera lo puede hacer, y no, pues no lo quiero decir feo, pero pues no me quieren pagar lo que realmente vale mi trabajo. No valoran de la misma manera el trabajo que implica, ¿no? Exactamente, sí, pues es que están acostumbrados a ver gráficas aquí, gráficas allá, pero no hay no se demuestra todo el trabajo que está detrás para hacer una gráfica, pues. Sí, muy bien. Pues a ver, entonces, ¿qué tenemos sobre el ritmo estadístico de la pandemia de COVID-19? Ok, para comenzar esta pequeña presentación del ritmo estadístico de la pandemia de COVID-19, aquí en esta presentación yo les quiero explicar cuáles son los principales indicadores que se utilizan a nivel nacional para darnos a conocer las condiciones de la pandemia. Les voy a explicar cómo se calculan, pero además les voy a explicar, perdón, a qué se refiere cada una de ellas, pero todo eso de una manera muy didáctica, muy digerible, desde la perspectiva de una fiesta. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos anuncian a una fiesta porque nos llegan esa invitación a nuestros hogares. Ese baile, esa fiesta, pues es parte de una gira mundial. A todos los países están invitados. Lo podemos ver en el pequeño video que está anexo en esta diapositiva, que no tiene sonido, solamente es para poner en evidencia cómo esa gira mundial del COVID-19 fue haciendo presencia en cada uno de los países. ¿Sí? Nosotros nos fuimos enterando de cómo era ese baile, de cómo iba a ser esa fiesta, por las noticias, por cómo le iba a los demás. Entonces, decían los chinos, no, pues está muy difícil. Decían los españoles, pues a lo mejor no está tanto. Los italianos dijeron no está tanto, pero después que siempre sí. Es decir, cada uno de nuestros vecinos nos fueron avisando cómo iba a ser la fiesta. Ahora bien, por fin se llega el día de la fiesta. En ese día de la fiesta,
pues como en toda fiesta, todos están ahí tranquilos y están a la expectativa porque pues, no conocen al DJ, no saben qué música va a empezar y empieza la música, que en este caso, para seguir la analogía, sería el COVID o el virus, pues. Entonces, al escuchar esa música, las personas pues van a mover los pies, algunos van a cantar, algunos se van a mover al ritmo, pero no todos se van a contagiar de la música. Pero sí es cierto que alcanzamos a notar algunos síntomas, pero no sabemos quién realmente va a estar contagiado. Ahora bien, ¿cómo nos están midiendo las estadísticas del COVID-19 en México? Nos están diciendo que hay indicadores en valor absoluto, es decir, la frecuencia absoluta, contestando una pregunta de cuántos son. Aquí nos manejan los casos confirmados activos, los casos confirmados acumulados, los casos sospechosos, los recuperados, los fallecidos y los asintomáticos. Y te preguntarás, pues, ¿cuál es cada uno de ellos? Regresemos a la analogía de la fiesta. En esa fiesta ya vamos por la tercera, cuarta canción. Ahí empiezas a notar que ya se pararon algunos. Esos que están bailando, ya sea en la pista o en algún otro lugar, todos esos están brincando, están cantando, están sudando y están efusivos por participar de la fiesta. Todos ellos están manifestando síntomas, por lo tanto son confirmados. Vamos a considerar la pista como nuestro sistema de salud. Entonces, los que están en la pista, pues son los que tienen más síntomas, porque incluso quieren que todo el mundo los vea, los que quieren presumir sus pasos. Se nota a legua sus síntomas, entonces ellos van y se hospitalizan. Pero hay otros que bailan en otras zonas, alrededor de las mesas, en los pasillos. Ellos son ambulatorios, no quieren estar en el hospital porque creen que no tienen los síntomas tan graves. Ahora bien, los que ya están bailando, de repente van a empezar a invitar a los demás, ya sea de buena manera, haciendo ademanes de ven, 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 o jalándote, es decir, obligándote que vayas a bailar con ellos. Ahí estamos presenciando la etapa del contagio. La cantidad de personas que cada bailador lleve a la pista, le vamos a llamar factor de contagio, que en el mundo aproximadamente se ha dicho que es de 3 a 5, si mal no recuerdo, esa fue la última estadística que publicó la Organización Mundial de la Salud. En esta analogía quiere decir que cada persona que se para a bailar, invita a otras 3 o convence a otras 3 a bailar. Hay otras personas que no manifiestan ganas de bailar, pero que dentro de ellos, de su alma, se mueren de ganas por hacerlo, pero no lo hacen por vergüenza o porque creen que no saben. Esas personas son casos asintomáticos. Jamás vamos a saber si estaban enfermos o no, porque jamás expresaron síntomas, pero se morían de ganas, lo traían adentro. Ahora bien, también hay de los que están bailando, hay algunos que se van a ir a sentar y ya jamás se van a volver a parar a bailar durante la noche o durante la fiesta. A eso les vamos a llamar recuperados. Estuvieron contagiados, se sentaron, ya no regresaron, están recuperados. Pero en las pandemias o en las epidemias se habla de olas de contagio. Entonces puede ser que algunos de esos que se pararon a bailar, luego se sentaron porque no les gustó una canción, se vuelvan a parar. Entonces ahí tenemos una nueva ola de contagio, que no necesariamente son los mismos que iniciaron, sino que pueden ser otros diferentes. Ahora bien, de los que están parados bailando, va a haber algunos que se lesionen la rodilla y ya no pueden seguir bailando ni en esa fiesta ni en ninguna otra. A eso los vamos a llamar fallecidos, porque ya no van a estar en la fiesta ni en ninguna otra. Esos son con los indicadores de valor absoluto. Pero los indicadores de valor absoluto no nos dicen mucho porque no tenemos proporciones. Entonces se inventaron los indicadores en valor relativo, es decir, para expresarlos en porcentaje. Ahí tenemos la tasa de incidencia, la tasa de crecimiento diario, la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad. ¿Qué es una frecuencia relativa? Es contestar a una pregunta de qué porcentaje representa esta característica del total. Y aquí les voy a explicar cómo se calcula cada uno de ellos. Por ejemplo, la tasa de incidencia. Imaginemos que a la fiesta
asistieron 100 personas y bailaron 60. Ya sea en la pista o en cualquier otro lugar del local, bailaron 60 personas de 100. Entonces la tasa de incidencia es dividir los casos acumulados entre los asistentes multiplicándolos por 100. Eso nos arroja una tasa de incidencia del 60% en el ejemplo de la analogía que les estoy dando. Esta tasa también se puede calcular con los casos acumulados y con los casos diarios. En la tasa de crecimiento, ahora es cuánto creció el número de casos con respecto al día anterior. Es decir, si en la primera canción se pararon a bailar 4 personas y cuando empezó la segunda canción se pararon 2 más, ¿cuánto creció ahora las personas que están bailando? La tasa de crecimiento se calcula dividiendo los nuevos casos, es decir, las 2 personas que se pararon con esa otra canción, entre los casos activos del periodo anterior, es decir, los que ya estaban bailando. En este ejemplo sería 2 entre 4 por 100, nos da un 50%. El objetivo es que esta tasa de crecimiento llegue a 0, que conforme pasen los días ya no haya nuevos casos. Al llegar a 0, ya estaríamos diciendo que estamos saliendo de la pandemia, o mientras más pequeño se vaya haciendo, es mejor. Ahora bien, es preciso señalar que conforme va creciendo el número total de bailadores, pues el porcentaje de crecimiento va a ser relativamente menor, pero absolutamente mayor. Es decir, si hubiera 50 personas bailando y se vuelve a agregar el 50%, ya no son 2 personas, ya son 25 personas, aunque sea el mismo porcentaje. Entonces es importante empezar a comprender aquí la relevancia de saber diferenciar términos absolutos de términos relativos y que ninguno de los dos nos puede decir la verdad absoluta. Necesitamos siempre los dos para poder comprender nuestra realidad. Ahora, con los fallecidos se están midiendo de 2 maneras. La primera es la mortalidad y la otra es la letalidad. Imaginemos que ya estamos casi al final de la fiesta y nos ponen la canción de Payaso de Rodeo. Es una canción típica de fiesta en México que prácticamente todos tienen que bailar al mismo tiempo, en una misma coreografía, y de repente hay personas que pues no la siguen y terminan cayéndose, golpeándose o chocando entre ellos. En nuestro ejemplo, chocaron 3 personas y esas 3 personas se lesionaron la rodilla, es decir, fallecieron. Recordemos, mortalidad, fallecidos entre total de asistentes por 100, 3 lesionados de rodilla entre 100 por 100 nos da 3%. Y es aquí donde tú dices, bueno, pues es que es muy poquita la mortalidad. Claro, porque la estás comparando con toda la población. Por eso nos muestran la tasa de letalidad. La tasa de letalidad ahora nos va a mostrar el porcentaje de los fallecimientos respecto a los que realmente fueron infectados. En este caso, imaginemos que los que están bailando solamente son 60 personas o que bailaron pues en algún momento de la fiesta, y de esos 3 que se lesionaron la rodilla, hacemos la división, 3 entre 60 por 100 es igual al 5%. No es mucha diferencia en el ejemplo, pero sí nos da una idea clara de que no es lo mismo comparar las muertes con respecto al total de población a las muertes con el total de infectados. Porque uno nos dice cuántas personas murieron de COVID en cierta región y otra nos dicen cuántos de los que se enfermaron de COVID se murieron. Y entonces aquí yo ya puedo empezar a jugar y decirles que si yo me enfermo de COVID, tendría, bueno, más bien regresando al tema del baile, que si yo me paro a bailar el payaso de rodeo, tengo un 5% de probabilidad de salir lesionado en la rodilla. Así es como tendría que interpretar esta tasa. Como esas no son suficientes, para poder comparar, nos crearon otras 2, que son las de proporciones por cada 100,000 habitantes. Están las muertes por cada 100,000 y los casos acumulados por cada 100,000. ¿Por qué demonios nos cambian la jugada? A ver, es que, ¿por qué nos dicen en números absolutos, luego en números relativos y luego en proporciones? Porque es indispensable hacer los ejercicios de las 3 maneras para poder
tener una comparación adecuada y poder dimensionar cada una de las facetas del dato. El caso de los 100,000 habitantes se hace porque de otra manera no pudiéramos comparar, por ejemplo, el caso de Colima, que tiene poco menos de 700,000 habitantes o por ahí cercanos, con el caso de la Ciudad de México, que tiene 9 millones. Entonces, si queremos compararlo con una tasa de letalidad o no, con una tasa de mortalidad o con el número de casos absolutos, pues nos van a tirar de patadas porque no es posible. Así, no podemos comparar un David con un Goliat, por ponerlo con otro ejemplo. Entonces, imaginemos que estábamos en esa fiesta. ¿Sí? Aquí están los datos que les mostré hace rato. En una fiesta A, que es en la que estábamos nosotros. Perdón, voy a poner lásers. En la fiesta A es en la que estábamos nosotros. Ahí hubo 100 asistentes, se pararon a bailar 60 personas y se lesionaron de la rodilla 3. En otra fiesta, en un país vecino, hubo 200 asistentes, se pararon a bailar 90 y hubo 5 fallecidos. Pregunta, ¿dónde hay más infección por COVID? Pues en la fiesta B. ¿Dónde es más peligroso enfermarte por COVID? Pues en la fiesta B, porque se están muriendo más. Ok, como no son suficientes los datos absolutos, se calculan los relativos. Entonces ahora sí podemos comparar, mira, la tasa de incidencia, 60% en la fiesta A y 45% en la fiesta B. Entonces es más peligroso ir a la fiesta A y no a la B. Cuando se supone que acá habíamos dicho que era más peligroso la B. Entonces los absolutos nos dan una idea, los relativos nos trasladan a otra un poquito más certera. Y si se fijan aquí en la tasa de mortalidad, pues es más peligroso la fiesta A que la fiesta B. Pero vamos ahora con los datos de proporciones, que se tienen que calcular así. Casos por cada 100, el número de casos entre los habitantes por 100,000. Entonces tenemos casos 60 entre 100 por 100,000, serían 60,000. Aquí nos va a arrojar un número muy por encima de los asistentes por la fórmula, no se crean que está mal. Como, perdón. Entonces, en casos por 100,000, si los trasladamos, en la fiesta A habría 60,000 y en la fiesta B habría 45,000. Es decir, habría más contagios en la fiesta A. Pero muertes por cada 100,000 habría menos en la fiesta A que en la fiesta B. Entonces, podemos distinguir, pues, como si lo medimos en valores absolutos nada más, nos dice una verdad. Si lo medimos en valores relativos, nos dice otra verdad. Y si lo medimos nada más en casos por 100,000, nos dice otra verdad. ¿Cuál es la mejor de todas? La mejor de todas, o la menos peligrosa para el comparativo, siempre va a ser esta. La de casos por 100,000. Porque así es más fácil comparar todas las poblaciones del mundo. Y no tienes que andar sacando tú las cuentas con los porcentajes. Sí, es por eso que en las conferencias siempre nos dicen, aquí están los casos acumulados, aquí están las tasas de incidencia y mortalidad y aquí están los casos por cada 100,000. Te lo dicen para que dimensiones cada una de ellas. Ahora bien, vamos viendo otras cosas. Si solo cuentas a los que bailan, pues esos son los confirmados porque son los que realmente ves. Pero, ¿cuántos hay sentados que quisieran bailar? Para eso existe el modelo Centinela. ¿Cuál es el modelo Centinela? Pues va y hace pruebas y pregunta a cada una de las mesas a cuántos de ellos quisiera bailar, o va y los observa, o vas tú a la mesa y observas de cerca quién está gesticulando, quién está moviendo el pie, quién está siguiendo el ritmo con los dedos. Esa es hacer una prueba del modelo Centinela. Nada más que aquí que quede claro que el modelo Centinela ya nos explicaron que solamente le hace pruebas al 10% de los casos que llegan a sus mesas, a sus unidades de salud. La pista, en esta analogía, pues tiene un tamaño determinado. Esta pista vamos a considerarla como nuestro sistema de salud. Si son muchas personas las que bailan en la pista, pues se va a saturar y tarde o temprano esa pista va a colapsar. Y si no colapsa, pues va a provocar accidentes por el propio amontonamiento o hacinamiento de bailarines.
Por eso el DJ, en este caso sería el gobierno, debe diseñar estrategias que le permitan mantener un número óptimo de personas bailando en la pista. Es decir, que si ve que se amontonan las personas, pues pone una calmada para que se sienten algunos, o los manda a su casa, o, este, o los, o los logra aliviar, los recupera. A esa acción de hacer que las personas se vayan de la pista para descongestionarla se llama aplanar la curva. Eso es lo famosísimo que es aplanar la curva, que no todos vayan al mismo tiempo a bailar, porque si no la pista se va a colapsar y vamos a tener más accidentes por negligencia que por el mismo virus. Ahora, aquí hay una pregunta que seguido me dicen a mí en redes sociales mis estudiantes y demás, incluso el doctor Raimundo alguna vez me lo dijo, ¿por qué demonios hay diferencias en la estadística? Vemos que el gobierno dice una estadística, gobiernos de otros países dicen otra, expertos dicen esta otra cosa, exfuncionarios públicos dicen esto otro. Pues lo hay pues, porque la estadística es como en la música. En la música hay distintos actores que aquí, por ejemplo, les muestro. Los compositores, pues crean sus composiciones y lo hacen a su gusto y de acuerdo a su formación. Aquí los compositores vendríamos siendo aquellas personas que sabemos hacer estadística. Lo vamos a hacer de acuerdo a nuestros intereses y a nuestra formación. Algunos lo van a hacer en Excel, otros lo van a querer hacer a mano, otros lo vamos a hacer en SPSS, otros van a utilizar un software que se llama R, otros Python. Infinidad de maneras, pero cada quien lo va a hacer a su manera y a su estilo. Luego hay productores. Los productores son aquellas personas que le pagan a los compositores e intérpretes para que hagan las canciones que ellos saben se van a vender. Los productores aquí serían los que pagan por que se haga la estadística. ¿Quiénes son? El gobierno federal, el gobierno estatal, las instituciones, las organizaciones no gubernamentales, los particulares, todos ellos. Puede darse el caso que los productores y los compositores pues sean los mismos, ¿sí? Que quien produzca y componga pues sea la misma persona. Luego vienen los intérpretes. Ellos graban las canciones de acuerdo a su nivel de conocimientos y a su estilo musical. Por ejemplo, pues la canción de Ramito de Violetas está grabada en bachata, en banda, en salsa, en merengue y no sé qué más. Hay un sinfín de versiones de la misma canción. Y si me preguntas cuál es mejor, pues va a depender del gusto de la persona que lo escuche, que ahí es donde entramos los críticos, porque vamos a emitir opiniones desde nuestra experiencia y desde nuestros gustos y necesidades. Entonces, en la estadística es lo mismo. Cada estadística que se genera debe ser analizada a partir de quién la compone, quién la produce, quién la interpreta y quién la critica. Por ejemplo, en el caso de la crítica que hizo el exsecretario de Salud de que los números no sirven, pues él está siendo crítico desde su postura como funcionario, pero él tuvo la oportunidad de ser productor de estadística y mucho de lo que se está viendo ahorita, pues es un problema que dejó él, ¿no? Aquí me voy a atrever a decir, el gobierno federal da a conocer estadísticas de salud con casi 2 años de atraso. Las estadísticas de mortalidad, de morbilidad, de atención a personas en el sistema de salud, las más actuales son de diciembre de 2018 y ya estamos a mayo de 2020. Entonces, hacerle, ¿cómo se dice? Gordo al caldo a alguien nada más porque no tiene estadísticas a la mano, pues no tiene sentido porque el sistema estadístico del país así funciona, funciona con muchísimo atraso. ¿Y por qué más es diferente? Cada organismo define su horario de corte de registro. El gobierno del estado de Colima, por ejemplo, lo hace como hasta las 10 de la noche su publicación. El gobierno federal publica a las 8 de la noche, pero la información de los atendidos, el sistema hace el corte a las 12 de la noche. Entonces, cada presentación de datos pues es diferente. Si nos vamos a la base de datos de la Universidad de Johns Hopkins o a la base de datos de la Organización Mundial de la Salud, es todavía diferente porque el corte de cada país es a horario diferente. No hay un solo horario de corte, por eso no son comparables de manera exacta. Además, hay metodologías, hay normas y hay criterios que cada quien interpreta a su manera.
Y aquí voy a meter otro tema que pues, no tiene nada que ver con la pandemia, pero en el caso de la violencia de género, en el caso de los feminicidios, en México, cada estado interpreta a su manera qué es y qué no es un feminicidio. Entonces, no podemos hablar de un comparativo exacto entre estados del número de feminicidios. Eso es un problema recurrente no nada más en el sistema judicial, sino en todos los sistemas estadísticos del país. Hay retrasos en el registro. En las conferencias de prensa de López-Gatell de repente se le sale evidenciar qué estados no han hecho el registro de las camas disponibles, ahí nos dice, y entonces el registro de un estado ya no lleva retraso de un día, ya lleva el retraso de 2 días. Hay malas praxis estadísticas, es decir, manipulamos la información para que sean los datos que queremos, que sea realmente lo que queremos decir. Hay deficiencias, lo que ya mencionaba, deficiencias históricas en el Sistema Nacional de Estadística. Ahora, no nada más se trata de explicártelo, sino también te lo voy a demostrar con estadísticas reales. Estas estadísticas son las más actuales posibles. Por ejemplo, aquí estoy presentando los casos activos de COVID-19 en Colima. Esta gráfica es elaboración mía a partir de datos de los reportes diarios de la Secretaría de Salud del Estado de Colima publicados en Facebook, porque no hay una base de datos oficial en su página de internet. Aquí se demuestra que en el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua estábamos en un nivel de 5 casos activos por día aproximadamente, y a los 14 días nos vamos por esta línea y llegamos a aproximadamente 15 casos por día. Es decir, el no guardarse en casa en Semana Santa y Pascua trajo como consecuencia el aumento de casos activos. Este otro que está en amarillo es el Día del Niño y el Día del Trabajo. El Día del Niño sucedió algo muy, muy sui generis. Muchas personas salieron a formarse a comprar pizzas, a comprar helados, a comprar lo que sea para festejar a sus niños en casa. Como observamos, teníamos 15. Eso el 30 de abril. Hoy estamos a 14 de mayo, pero la estadística más actual es la de ayer, el 13 de mayo. El 13 de mayo ya habíamos llegado a 19 casos. Es decir, que aquí confirmamos que la movilidad social sí está influyendo en el aumento de casos activos, al menos en el estado de Colima. Yo no puedo decir lo mismo para todos los demás estados porque no tengo la gráfica. También es otra cuestión muy importante de la responsabilidad ética que tenemos las personas que nos dedicamos a hacer estadística. La estadística no nos ayuda a generalizar para todos los estados en este caso, solamente para el caso de Colima, de esta gráfica que estoy mostrando. Ahora, voy a hacer un comparativo y voy a pasar de lo absoluto a lo relativo a lo proporcional, para que sea todavía más claro. Aquí elegí estos estados y tengo la población aquí. Toda esa información a partir de esta diapositiva, toda la que se presenta en adelante, la obtuve de esta dirección, que es donde está la base de datos abiertos del CONACYT, y la descargué el día de hoy aproximadamente a la 1 de la tarde. Es decir, esto está recién salidito del horno. Y lo peor de todo es que probablemente cuando vaya terminando esta presentación, pues ya sea obsoleto, ¿no? Porque ya van a publicar los datos nuevos. Entonces, por ejemplo, si comparamos los casos acumulados de COVID a nivel nacional y en los estados seleccionados, pues vemos esta gráfica. Vemos esta línea que es los datos nacionales, pues que se va hasta arriba. Y entonces eso nos impide ver claramente qué está pasando acá abajo. La línea roja que está aquí es la de Colima. ¿Por qué la de Colima? Porque es donde vivo. Y es porque la voy a seguir usando como referencia para el comparativo. ¿Sí? Entonces aquí tú dijeras, pues entonces en Colima, pues no estamos tan mal. Mira, comparado con todo lo demás, con el Distrito Federal, estamos en la gloria. No tenemos ningún problema. Pero esos son los acumulados absolutos. Y me vas a decir también, no, pues tú te estás equivocando porque pusiste la línea de los nacionales. No puedes comparar el total nacional con cada una de sus partes. Ok, tienes razón. Se la borramos y dejamos este de aquí. Ahora la más alta es
la de la Distrito Federal o Ciudad de México. Dice Distrito Federal, paréntesis, porque así está registrado en la base de datos del CONACYT, ¿eh? No crean que yo no lo he actualizado, pero se tiene que respetar también eso. Entonces, ponemos la énfasis en esta línea, que es la de la Ciudad de México, y volvemos a notar que pues entonces no podemos hacer un comparativo real porque la Ciudad de México se sale demasiado en su diferencia con el resto de estados. Colima sigue estando muy por debajo. Ahora bien, pues le cambiamos la escala. En vez de una escala de valores absolutos, le ponemos una logarítmica, es decir, nos vamos del 10 a la 0, que es 1, 10 a la 1, que es 10, 10 a la 2, que es 100, y así sucesivamente. Se transforman los datos. Y entonces ya podemos ver un comparativo mejor. Es decir, transformamos el dato para poderlo comparar. Eso es lo que tenemos que estar haciendo mucho en estadística. Ahora, la línea de Colima empieza a subir. La línea nacional, si observamos, ya no está tan alejada del resto. Aquí es donde, en este tipo de gráficas es donde podemos identificar con mayor claridad el hecho de aplanamiento de la curva. Si notamos, por ejemplo, esta línea de aquí, que creo es Sinaloa, esta de aquí va para arriba y se mantiene relativamente estable, es decir, llega a un punto de aplanamiento. Esta otra también, ¿sí? En el caso de Colima podemos estar hablando de aplanar la curva, o podemos estar hablando de que ni siquiera hemos levantado, comparado con el resto, pues. Ahora, la tasa de incidencia, el porcentaje respecto a la población total. Si se fijan ustedes en la escala, ni siquiera llegamos al 1% de la población de cada uno de los estados. Entonces, pues no, tampoco lo podemos hacer muy exacto al momento de comparar. Entonces, mejor lo mandamos a los casos acumulados de COVID-19 por cada 100,000. Y mira lo que pasa con Colima. ¿Te acuerdas que estaba en todas las gráficas de más abajo? Pues, ¿qué te crees? Mira, ahora está arriba de todos, incluso de la línea nacional. Entonces, si no hiciéramos el ejercicio de trasladar lo absoluto a lo relativo y lo relativo a lo proporcional, jamás pudiéramos descubrir casos como casos como el de Colima, que en los primeros datos pues nos mandarían a descansar, bueno, más bien nos mandarían a la calle a seguir trabajando porque no está pasando nada. Pero si lo dimensionamos a casos por cada 100,000, pues entonces con mayor razón nos tienen que decir quédate en tu casa, porque aquí mucha mayor proporción de la población está contagiada. Ahora, con las muertes en los mismos estados, en Colima solamente ha habido 7. Ojo aquí, otro dato interesante. En la base de datos aparecen 7. Acuérdense que la Ciudad de México, el gobierno federal, corta a las 8 de la noche. ¿Ah? Y el gobierno de Colima corta a las 10 de la noche. Entonces, apenas hoy va a aparecer 8 aquí, porque al día de ayer, a las 10 de la noche en Colima ya había 8 reportados. Aquí aparecen 7 por el descontrol de los registros que les comentaba. Entonces aquí, ¿en dónde se están muriendo más? Pues en la Ciudad de México. Ahí de veras le está yendo muy mal. Y Colima, pues no está tan mal. Vamos convirtiéndolo a una tasa, a una relación. Miren la diferencia. Antes Jalisco estaba no tan por encima, pero sí estaba encima. Y ahora con la tasa de mortalidad, nosotros, Colima, ya estamos por encima de Jalisco. Y eso es grave. Seguimos lejos de la Ciudad de México, seguimos lejos de Quintana Roo, pero lo ponemos en tasa de letalidad. Colima ya está a un nivel de Sinaloa, muy por encima de la Ciudad de México. ¿Por qué pasa esto? Pues por la simple y sencilla razón de la cantidad de enfermos. ¿Sale? Aquí en Colima creo que había 50 y tantos casos a lo mucho, o 50 casos creo, si mal no recuerdo, mientras que en la Ciudad de México pues hay casi 10,000. Casi la mitad de los casos están en la Ciudad de México. Entonces, volvemos a insistir en cómo se manifiestan los cambios de acuerdo al tipo de estadística que cada uno presenta. Entonces, si yo presento este número, esta cantidad de muertes, pues a lo mejor persigo cierto objetivo. Si lo muestro así, persigo otro, y si lo muestro así, persigo otro. Si muestro los tres,
yo simplemente estoy tratando de ser lo más imparcial posible y que el público decida o interprete la estadística. Y hasta ahí fueron mis diapositivas. Muchas gracias. Este es mi correo por si alguien tiene alguna queja o sugerencia. Y ahí está el nombre de mi canal de YouTube. Y pues no sé qué más seguiría con ustedes. No, pues está buenísimo. La verdad que es bien interesante la manera en cómo nos lo presentas. Así, primero, pues por un lado las analogías, ¿no? Hay que buscar la forma de que entienda la mayor parte del público, tanto los jóvenes como los adultos y los muy adultos. Y con estas analogías, sin duda, queda muy claro. Habría que preguntarte quién pagó la fiesta o quién va a pagar la fiesta. Eso sí, no nos lo dijiste. No, es que Pero, no. pero de manera más dramática dicen, ¿y quién va a pagar el pato, no? En este caso sería murciélago. O sea, yo creo que lo vamos a tener que pagar entre todos, tarde que temprano. Va a ser una fiesta colectiva como las de mi pueblo. Es Entonces, correcto. también tenemos muchos comentarios. Déjame ver las preguntas. Héctor Paz nos felicita por estas analogías. Dice que hasta él está entendiendo. John 5L dice, wow, buenísimo. Ochoa Sandrita dice, muy claro y comprensible de esa manera. Felicidades, maestro. César Alejandro Gracias. Méndez dice, saludos al maestro Isaías Bracamontes y al doctor Raimundo Padilla. Margarita Estela Isidro dice, saludos desde Oaxaca, la capital de los sismos. Muy buen tema. Betty Bracamontes Ceballos, me suena el nombre. Dice, felicidades, te amo mucho. Lupita Jiménez dice, maestro Isaías Bracamontes, muchas felicidades, eres máster en estadística, por eso y mucho más, tus alumnos te admiran tanto. Meta Emergencias, nuestro amigo José Luis, un extraordinario conocedor de los temas de gestión de riesgos, dice, excelente programa, nos explica muy bien la deficiencia en la presentación de los datos. Juan Serrano dice, muy práctica la explicación, saludos desde Hermosillo. Don Luis Salazar, que también es conductor de este programa, nos está viendo a distancia y dice, excelente, gracias por compartir tus estadísticas y estudios, gracias y un abrazo. Maverick Arturo R. Sánchez lo está viendo, don Miguel Elizondo también lo está viendo y nos manda saludos. Juan Serrano nos manda saludos también. Nuestro presidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Gestión de Riesgos y Protección Civil dice, excelente exposición del maestro Bracamontes, independientemente de los, y se cortó el comentario, no se terminó. Y nuestra colega Goretti, una comunicadora excelente, dice, excelente programa, es lógico que en Ciudad de México se reporten más por la cantidad de población, pero si aplica la estadística como es, las cosas cambian. Entonces, es bien importante lo que estás mostrando, además de la versatilidad y las analogías con las que lo has presentado, también entender que, pues, aunque en la gráfica o en el mapa que nos acaban de presentar el día de ayer, Colima ya se encuentra en color verde, pues eso está generando una muy mala percepción y la gente va a sentirse muy segura cuando en realidad la tasa de letalidad pues es muy elevada para el estado de Colima. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, así es. Mira, yo estuve prácticamente toda la mañana de hoy buscando por el montón de páginas oficiales donde estaba la metodología con la que hicieron o construyeron ese mapa. Porque por un lado está supuestamente el número de casos acumulados y por el otro la tendencia. Entonces, si en el caso de Colima, por el número de casos, sí somos sí estaríamos en verde, pues, comparado con el resto del país, por el número de casos acumulados. Pero haciendo el ejercicio de la relatividad y la proporcionalidad, no tendríamos que estar en verde, tendríamos que estar en amarillo o naranja. Además, la tendencia, como se mostró en la primera gráfica de la exposición que puse aquí de cómo afectaron los días de asueto a los casos activos, la tendencia en Colima va a la alza y en el mapa aparece como si la tendencia fuera a la baja. Entonces, no sé con qué instrumento ellos hicieron su tendencia, desconozco si vienen con un ejercicio retrasado, porque por ahí en alguna conferencia ellos mismos dijeron que algunos datos vienen desfasados de 5 días. Entonces, a lo mejor ese mapa no es el del 13 de mayo, a lo mejor ese mapa es el del 8 de mayo, cuando no había tantos
tantos casos como lo vimos en la gráfica. Entonces, esa es la parte que yo te comentaba al inicio, Ray, de que como hay muchas cosas que no nos explican, abren una ventana enorme para que todo mundo pues empiece a suponer y a crear sus historias, sus conspiraciones y llegar a falsas creencias, incluso pues hasta llegar a pensar que quieren nuestro líquido de la rodilla derecha, ¿no? Por eso mismo también utilicé esa analogía, que pues, los muertos son los que se lesionan la rodilla, tratando de jugar también con ese tipo de mala información que de repente nos llega. Y sí, yo lo terminaría aquí diciendo respecto a ese mapa que sería muy prudente que nos dieran a conocer la metodología para que quienes nos dedicamos a esto por gusto, prácticamente en estos momentos, pues poder analizarlo y poderlo compartir, ¿no? También hay otra cosa que yo desde que soy docente me he peleado mucho y es con la parte de hacer más fácil y más comprensible los números, la parte de la estadística. De por sí las matemáticas no son muy queridas por nuestros mexicanos. Si nos regresamos a 15, 20 años, las pruebas Planea, las pruebas PISA salían que estábamos completamente reprobados en matemáticas. Entonces, esas personas que tenían 15 años en aquel entonces son los que ahorita tienen 30, los que tienen 35. Es decir, todos ellos son los que ya son o jefes de familia o tomadores de decisiones, y si no le entienden a la estadística en aquel entonces y se la seguimos poniendo difícil actualmente, pues vamos a seguir por lo mismo, ¿no? Es también por eso mucho de la parte de buscar analogías fáciles de comprender para que les caiga un poquito mejor el 20. Sí, muy bien. Voy a enviarle esta gráfica de la letalidad en Colima al doctor Rodolfo Flores, epidemiólogo de la Secretaría de Salud, terminando el programa, a ver qué nos contesta. Yo supongo que le debe de parecer muy conmovedor ver la situación en la que se encuentra estadísticamente el estado de Colima, y ojalá que a partir de datos pues diversos y de la interpretación que se puede hacer con otras formas de ver la estadística, pues se tomen mejores decisiones. Digo, finalmente todos estos datos sirven para que nuestros funcionarios o la gente que está en el ámbito de la toma de decisiones, pues sepa con mayor precisión qué es lo que tienen que hacer ante determinados escenarios. Como tú bien lo dices, para el caso de Colima estamos llegando un poco tarde por distintas razones que habrá que explicar después, pero la curva todavía no se está manifestando de manera tan pronunciada. Pareciera que está aplanada y que así se va a mantener. Ojalá que fuera así, de verdad. Hay que recordar, por ejemplo, el antecedente de la epidemia de H1N1 de 1918. Ahí se mantuvieron 3 olas principales en 1918, una entre junio, julio, la otra, no, entre febrero, marzo y abril, la otra entre junio, julio, y la más mortal que fue octubre, noviembre y terminó en diciembre. Y hay que recordar que hubo un evento muy particular que fue la feria estatal que se realiza cada año en Colima, la que detonó que se presentaran más contagios y una cifra de mayor mortalidad entre los 12 y 15 días posteriores a la feria estatal que se realiza en el estado de Colima. Y fue una decisión del entonces gobernador, Felipe Valle, que consideró que estaba controlada la enfermedad y entonces autoriza, ante la presión también de los grupos de comerciantes que le están exigiendo, que están quebrados, que no han podido sostener sus negocios, que han tenido que cerrar obligados por los decretos del gobierno, y entonces lo presionan tanto que él accede a realizar la feria, ¿no? Y ya terminando diciembre, que ya había descendido la cifra de contagios y los datos de mortalidad también eran notablemente menores, autoriza incluso una jaripeada y con eso da concluida la epidemia aquí en el estado de Colima, ¿no? Entonces, es muy representativo que concluye con este jaripeo. También nuestro presidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Gestión de Riesgo y Protección Civil, Mariano Catase, el arquitecto, ¿no? Mariano Catase nos dice: excelente exposición del maestro Bracamontes, independientemente de los reportes de gobierno, entender cómo interpretar es básico para percibir el riesgo. Felicidades por el invitado, doctor Raimundo.
Mario Rojas nos dice, excelente tema, me ilustró mucho, me decido por Python para procesar mis datos, gracias maestro. Irma Bracamontes Ceballos, me suena el nombre también, dice felicidades maestro Isaías Bracamontes, excelente presentación, gracias por compartir tu conocimiento de manera tan profesional. Pilar Gutiérrez dice, el mejor máster en estadística, lo admiro mucho profesor, nada más por usted me haré fan de Epicentro Colima, en realidad no conozco mucho de canales de radio, ya veo que invitan gente profesional, saludos, y distintos colegas nos están viendo. Hay varios estudiantes como que están pidiendo un punto extra. Algo así, o me lo van a pedir. O te lo van a pedir. Aumentando un poco a la cuestión que tú decías de las olas, nada más para que quede el dato preciso. En Colima se registró el primer caso de COVID el mismo día que nos pidieron quedarnos encerrados, el 17 de marzo. Uh-huh. No, no es cierto. O el 23 de marzo. No, a lo mejor te estoy echando mentiras, pero El 17 de marzo ya nos mandaron a casa. Ajá, a la 17 de marzo ya nos mandaron a casa. Nosotros actualmente tenemos, si mal no recuerdo, 29 días de que se presentó el primer caso en Colima, solamente 29 días, porque hubo una estadística que hice hace 2 días y en aquel entonces iban 27 días de registro. Es decir, nosotros estuvimos guardados un mes de gratis. No había COVID en Colima, nosotros ya teníamos un mes guardados. Entonces, también esa otra cuestión de decisiones de ese tipo que de repente no te explicas, ¿no? Así de que basadas en a lo mejor en querer sí atender la pandemia o por cuestiones políticas, como ya se ha visto en otros actores en Colima, pero no conocer ese dato de cuándo llegó y cómo se ha estado propagando en Colima, para tomar decisiones, pues es grave, es muy grave porque eso al menos ha afectado a muchas personas empresarias que, incluyéndome, pues estamos desesperados porque no podemos trabajar. Tenemos en Colima 2 meses parados y apenas hace un mes llegó esta fiesta y realmente yo creo que va para al menos otro mes más, de acuerdo a cómo va la tendencia estadística. Pues el valor de la vida humana es invaluable totalmente y ojalá que dé resultados el haber tomado una decisión tan anticipada. Ojalá que se mantenga así con un número de contagiados muy bajo y una mortalidad también pues baja durante todo el periodo, que valga la pena, pues finalmente en este asunto lo único que nos queda es atender las recomendaciones, esperar que este distanciamiento tenga los efectos deseados y que la población en su mayoría entienda que se trata de un asunto serio y que pueden estar en riesgo su vida o la de sus familiares, no tanto por lo mortal que pueda ser el virus, sino porque también tenemos ya una sociedad que tiene padecimientos ya con infecciones que pueden ser muy agravadas con un contagio y eso podría ser lo más lamentable, ¿no? Sin duda la parte económica pues siempre va a repercutir en todos los sectores, pero digamos de la parte económica con un buen programa se puede recuperar la sociedad. La vida es otro asunto que hay que considerar con mayor seriedad, ¿no? La vida a veces en términos estadísticos puede ser representada por números, pero en términos individuales pues es una catástrofe para muchas familias. ¿Por qué? Porque nunca la podemos recuperar. Entonces, ha sido extraordinario de verdad tenerte en el programa. Yo creo que toda la gente que te vio en vivo y que te va a seguir viendo durante los próximos días con la diseminación de esta sesión, pues te lo va a agradecer mucho porque hiciste muy claro los datos, hiciste que todos comprendiéramos de mejor manera que debemos atender a los números, a la estadística y considerar que hay distintas formas de interpretar y que no necesariamente es que estén malas cifras ni que estén cambiadas o que estén equivocando, sino que son diferentes fuentes, son diferentes formas de interpretar, son diferentes interpretaciones y que además en todo esto siempre subyacen intencionalidades, como tú ya lo mencionabas, a veces políticas, a veces económicas, a veces ideológicas. Entonces, todo eso que tener en consideración antes de emitir juicios de valor sobre
una figura pública que está ahí recibiendo los golpes como piñata porque es la persona a la que todo el mundo está viendo, ¿no? Me refiero al doctor Gatell, el presidente de la República y el equipo que está tratando de hacer lo mejor para todo el país. Digo, yo creo que como en los equipos de fútbol aquí, ningún director técnico quiere que le vaya mal a su equipo. Entonces, todos están haciendo lo posible. Muchos de ellos no tenían la experiencia que se desea para enfrentar una situación así y también están aprendiendo, ¿no? Ojalá que tengan los mejores asesores para tomar decisiones a partir de datos tan claros como los que tú nos acabas de presentar. Entonces, muchísimas gracias, maestro Isaías Bracamontes. Un placer como siempre. Y voy a aprovechar también ya para despedir el programa y lanzar un saludo a todos los que nos brindan el favor de su atención. Ojalá que el programa haya sido de su agrado y nos vemos entonces en la emisión en el próximo mes, el segundo martes de cada mes, a la misma hora, a las 6 de la tarde por Epicentro Radio. Muchas gracias a todos, saludos a todos los que hacen posible Radio Epicentro y Epicentro Colima. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.